Buen día, mi querido amigo, mi querida amiga, eh, de este lugar que se llama esta página que se llama Eternidad en el Corazón. Y hay una palabra por allá por Eclesiastés que lo explica, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Sí? Él puso eternidad en el corazón del hombre, habla de la sustancia en la cual fuimos hechos, y esa sustancia es espíritu y es vida eterna, ¿sí? Así hablando a grandes rasgos. Estamos hablando un poco de estas cosas de las maldiciones, ¿no? Y este, esta doctrina que, bueno, hay que ver bien dónde fue que se originó, quién fue que la interpretó de esta forma, de esta manera, ¿cierto? Y de ahí se hizo todo entre otras doctrinas que son interesantes para poder investigarlas, porque a causa de muchas de esas doctrinas se mantiene al pueblo cristiano en temor, ¿sí? Se mantiene al pueblo cristiano con unas limitaciones que para este tiempo en que muchos tendrían que estar en un desarrollo en lo que es la iluminación del espíritu, están prácticamente esperando que algo acontezca. Siempre están esperando que algo acontezca, algo que rompa esa maldición que otra vez le vuelven a dar vida el día lunes, y siempre se están rompiendo algunas maldiciones que son fantasmas, que no existen, ¿verdad? Hay cosas que el apóstol Pablo dijo, eh, como hay una palabra que él utiliza, hay una expresión que dice, no dando golpes al aire, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros nos vamos acostumbrando, ¿cierto? Siempre estar rompiendo cosas en nuestras vidas, y verdaderamente se nos va una vida rompiendo maldiciones, rompiendo que está, eso lógicamente hay un discernimiento en el espíritu que la persona, cuando hay una opresión, cuando hay una tentación, cuando hay, ¿cierto? A medida que va pasando los tiempos, va desarrollando esa capacidad en Dios, ese dominio propio, esa inteligencia espiritual, esa perspicacia espiritual, esa... Eh, ¿Cómo es cuando uno, por ahí decíamos, cuando uno presiente algo, ¿no? Cuando uno está sensible, ¿cierto? Algunas cosas que van a acontecer, porque eso es lo que Dios puso en el corazón del hombre común, como vos, como yo. Puso esas cosas como que hay cosas que van a acontecer, ¿cierto? Pero uno generalmente va rompiendo un montón, tiene que ir rompiendo un montón de paradigmas, ¿cierto? Que nos hicieron, nos enseñaron nuestros padres con buenas intenciones de cuidarnos, ¿cierto? Pero muchas cosas, ¿cómo te puedo decir? Tenés cuidado con esto, tenés cuidado con lo otro, tenés cuidado con aquello, ¿cierto? Antes, por ejemplo, se le prohibía a la mujer estudiar, ¿cierto? Porque podía desarrollar, no sé, una inteligencia en contra de algo, ¿cierto? Que el hombre se había formado y bueno, que iba a romper la cultura, que la iba, ¿cierto? Mucho tiempo antes, por ejemplo, teníamos el tema del racismo, de la esclavitud, ¿cierto? De un ser humano maltratando a otro ser humano, ¿cierto? Muchas cosas que vienen de una enseñanza, como siempre estamos ahí cuidándonos o agazapados por si sale algo,
de algún lugar viene alguna cosa, sea en la cultura, en la educación, ¿cierto? Pero qué bueno que es cuando uno comienza a mirar el origen de estas cosas, cómo fue que se originaron. Y se originaron en un contexto de temor, ¿cierto? Donde el error del hombre, que es el pecado, ¿cierto? Ese es el pecado, es el error del hombre, ¿cierto? Trajo todo este ámbito de tinieblas, de oscuridad, de ceguera, ¿cierto? De malas informaciones, malos rumores, que colapsaron y hasta exterminaron pueblos, naciones. No es algo así nomás por arriba. Y esto de las generaciones, de las maldiciones generacionales que estamos viendo, que está dentro de la religión nuestra, que decimos ser cristiana, ¿sí? Se produjo desde un contexto también donde la persona al no tener ese discernimiento espiritual que Dios le da a cualquiera, a todos los hijos de Dios, Dios le da discernimiento y conocimiento espiritual si uno abre el corazón en estos tiempos, sea joven, sea anciano, sea la edad que tenga, Dios te equipó con estas cosas. Ahora, de cómo eso se activa a través del Espíritu Santo, ¿sí? Vos decís, ¿por qué viste que a veces tenemos una oración Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿cuál es la función de cada uno? ¿Cierto? El Espíritu Santo como persona de la Trinidad, Él nos enseña, nos capacita, nos indica, nos guía. Aparte, Él intercede con gemidos indecibles, dice, al Padre, ¿no? Esos gemidos indecibles son oraciones, ¿cierto? Que el Padre en su potestad y en su voluntad, ¿cierto? Escucha y nos va alineando en el área espiritual, ¿sí? Y esto que parece tan perfecto que yo te estoy hablando, se tendría que cumplir en nosotros, pero este es un vaso de barro que se va perfeccionando, ¿cierto? ¿Y cuál es el elemento que Dios tiene? Mucha paciencia, mucho amor. El Señor derrama su amor en nuestros corazones y nos hace dar cuenta del lugar que Él nos dio, ¿cierto? Desde pequeño hasta que nos vamos poniendo un poquito más de edad. Estamos mirando el libro de Gálatas, ¿cierto? Yo te quiero decir algo, vos que estás escuchando esta palabra, le estás abriendo el corazón. Ya Cristo entró en tu vida, si vos así lo has creído, ¿sí? Y dice, y Él pone eternidad en este momento en tu corazón, ¿sí? Una de las cosas, vida eterna, ¿sí? Ahí vos ponete a pensar en todas estas cosas, y es algo maravilloso. Para empezar nomás, dice Gálatas, siguiendo el libro de Gálatas, venimos de Gálatas 1, Gálatas 2, Gálatas 3. ¿Sí? Gálatas es una provincia de Asia, Galacia se llamaba. Y acá le estaba hablando Pablo a los que habían sido esparcidos en Galacia por causa de la persecución. ¿Por qué había una persecución? Porque también, ¿cierto?, se declaró a Cristo maldito. Dice, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y todos aquellos que creían en ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, ¿cierto?, eran maldecidos, por así decirlo, perseguidos, masacrados, ¿cierto? Todo tocante a esto de las maldiciones. Pero he aquí que en este tiempo las maldiciones en Cristo no tienen ningún tipo de poder, ¿sí? Sea la maldición que sea, cuando está Cristo es quebrantada
totalmente, es quebrantada en el hogar, es quebrantada en tu familia, en donde sea que vos creas que haya habido alguna maldición en algún momento, en algún tiempo, algo que ocurrió fortuito en tu vida, en tu familia, y vos crees que es por causa de algo, bueno, seguramente que había una verdad, porque cuando estamos fuera de Cristo, ahí es el tema, donde el enemigo que se llama Satanás tiene acceso a través de sus esclavos, que son los brujos, los hechiceros, aún uno mismo, ¿no? Maldiciendo a otra persona. Y yo con esto tampoco te quiero generar eso de estar ahí constantemente, que me va a venir una maldición por esto, una maldición por lo otro. Yo, por ejemplo, tenía una creencia de mi viejo de allá de los Pagos de Corrientes, tenía esa cosa de que cada 1 de agosto, no me acuerdo, creo que había que quemar, no me acuerdo si era ruda, no me acuerdo qué era, o laurel, en un momento en la casa para que fuera bien las cosas, ¿no? Y todas esas creencias que uno trae, ¿cierto? Es por causa del no conocer muchas veces, ¿cierto? Lo simple y sencillo que es Dios, ¿verdad? Entonces el hombre se fue a través de los tiempos abrazando distintas formas de pensamiento, ¿cierto? Que nos fue llevando más y más a una ignorancia, nos fue llevando más y más a un repetir cosas, y bueno, lo voy a hacer porque lo hizo mi papá, y bueno, y lo hizo mi abuelo, y lo hizo mi bisabuelo, ¿cierto? Por las dudas. Y por las dudas, ¿cierto? Para que me vaya bien o le vaya bien. Pero cuando yo te presento esto, que es algo letal, que es la palabra y Cristo mismo manifestándose en nuestra vida. Yo no te estoy presentando ni la religión católica, ni la religión evangélica, ni la religión de nada. Yo estoy hablando de lo que dice Dios en su palabra y lo que dice Dios de Cristo. La palabra es Cristo Jesús, no es esto la palabra, no es este libro la palabra es Cristo Jesús. Y es ella la que nos va a traer claridad en muchas cuestiones, ¿cierto? Entonces mira lo que dice acá, Gálatas 4. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo. Estamos leyendo una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, ¿sí? Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, ¿sí? Esto está hablando de un hijo de Dios que tiene toda la herencia de Cristo, todas las cosas, todo lo que yo necesito para vivir esta vida y la venidera la tengo. ¿Por qué? Porque Cristo me amó primeramente, me sacó de la condenación, me sacó de la angustia, del dolor. Todo es un proceso, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana, eso no es que alguien viene y te declara o hace una oración X, que son buenas las oraciones, lógicamente, pero todo tiene un comienzo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que ir entendiendo, tiene que ir gustando, tiene que ir escuchando, tiene que ir probando algunas cosas, producto mismo de lo que Dios puso en nuestras vidas, ¿sí? Que es ese proceso de crecimiento, como cuando somos niños, vamos creciendo, y acá está hablando, ¿no? Cuando uno es niño, ¿cierto? Es como si fuera el esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo en la antigüedad, ¿sí? Servía a su amo, pero no tenía herencia. No tenía ningún tipo de herencia porque era esclavo. Y vos me podrás decir, ¿por qué había esclavos antes en los... Y bueno, por las culturas que había, por las maldiciones que había, ¿cierto? ¿Por qué el hombre tiene que esclavizar hombre? Aún hoy en día el hombre esclaviza a hombre, usando muchas cosas, hasta usando el dinero, usando qué sé yo, aún usando la fuerza, ¿cierto? El hombre abusa del hombre, ¿sí? En diferentes formas. Entonces, por causa de estas maldiciones del hombre,
llegó a un punto que la sociedad había esclavos. Increíble, ¿no? Un hombre esclavizando a otro hombre, ¿cierto? La dignidad de un hombre esclavizando la dignidad de otro hombre. Como dicen los chicos, ¿en dónde la vista? Es algo que no tiene ningún tipo de asidero. No hay ningún tipo de mandamiento de Dios que avale esto. Pero ¿cómo puede ser que en esos tiempos bíblicos, y porque ya veníamos de una cultura donde todo se hacía por medio de esclavos, los grandes feudales antiguos, ¿cómo hicieron lo que hicieron? Por el esclavismo. ¿Sí? Yo siempre me acuerdo de algunas cosas que mi papá contaba de allá del norte, ¿cierto? Muy sufridos, pasando necesidad, soledades. Aún en lugares, me contaba, en algunos campos, me decía, hijo, las mujeres parían sus niños y muchos de ellos morían porque no había una asistencia, porque vivían lejos de una ciudad, ¿cierto? ¿Y por qué tenían que estar lejos de una ciudad? Y porque así era el trabajo. Vos tenías el trabajo en esos campos, ¿no? Pero no tenías la solvencia económica porque no te la daban, ¿sí? El patrón ese no te la daba. Le daba así un lugar para que ellos puedan sembrar. Me decía que sembraban maíz, mandioca, qué sé yo, zapallo, y tenían para comer, pero después solvencia económica no tenían, ¿sí? Por causa de que la gente también en el norte de nuestro país muchas veces, no sé, hoy en día cree que no, sufre una esclavitud, ¿sí? Entonces el esclavo, dice Gálatas, volviendo a la palabra, lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo. ¿Sí? Cuando uno es un niño en el espíritu, cuando recién, es como un esclavo, no entiende nada, ¿sí? Sabe bien que hay un amor que se derramó en su vida, hay algo que él experimentó de diferente. No es que todos experimentan de la misma forma, ¿cierto? Muchos creemos que experimentar el amor es llorar en medio de una reunión especial, que está bien, está bárbaro. Mucha gente pero hay otra gente que no lo experimenta de esa forma, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos que tener cuidado por ahí, ¿sí? Porque por ahí podemos ser de tropiezo. Cada uno tenemos una experiencia en el Señor, ¿no? Cuando uno es niño, dice, lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, ¿verdad? No tiene un conocimiento en lo espiritual, ¿sí? Y todos, amado, tenemos un conocimiento muy limitado de lo que es Cristo Jesús, ¿cierto? Muy limitado, todavía tenemos que seguir hacia adelante, hay cosas que tienen que ser en este tiempo iluminadas, porque es una de las cosas que Dios hace, ilumina el corazón del hombre a través de la revelación de su palabra. Hay un campo todavía, hay un horizonte que todavía es amplísimo en cuanto a Jesucristo, el Hijo de Dios, y el conocimiento de ese varón perfecto, ¿sí? Que es su palabra. La palabra no es esto, vuelvo a repetir, la palabra es Cristo Jesús. Esto es una herramienta que nosotros tenemos que llamamos Biblia, ¿verdad? Pero esto no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo Jesús, querido. Y todo lo que hay acá habla de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese es el único que se lleva todas las tiras. Él es el general, es él el capitán de todo, de nuestro barco, nuestra familia, de todo. Le damos gracias a Dios por todos esos varones y mujeres que Dios levanta y nos enseña, ¿cierto? Y podemos escuchar y abrir el corazón cuando la palabra verdaderamente, tu espíritu sabe que aquí está, esto es,
Esto es, no es hablar por hablar. Hay algo que siempre en tu vida se va a anclar, ¿cierto?, en esa actividad que vos tenés del Espíritu y te va a renovar y te va a dar esa iluminación que necesitas y ese anhelo, esa pasión que tenés por Cristo, ¿cierto? Ese fuego del Espíritu que está en tu vida, ¿cierto? Que no se tiene que parecer al fuego del Espíritu del otro. No, el fuego del Espíritu no es tan solamente gritar, saltar. Hay algo que se va generando en tu vida que es imposible de apagar. Por ejemplo, es imposible decir, yo hoy me despierto, ¿no? Hoy voy a obviar a Dios, ¿cierto? Lo voy a sacar de mis... Es imposible para un hijo de Dios eso. Es imposible apagar lo que Dios ya empezó a hacer en tu vida, ¿sí? Es imposible. Entonces, eso obedece a ¿qué? Que hay una vida y hay un poder en vos, ¿cierto? Que por más que el cielo se estremezca, aunque la tierra se mueva, los montes se cambien de lugar, ¿sí? Vos vas a estar firme en el Señor. ¿Por qué? Porque dice su palabra, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Nosotros podemos tener, fíjate lo que dice acá, ¿no? Lo que quiero decir es que mientras el heredero es un niño, es como si fuera un esclavo. Aunque sea dueño de todo, ¿sí? Aunque sea dueño de todo, en ese dueño de todo hay cosas que todavía nosotros no conocemos, lo que somos dueños, ¿cierto? Y eso es algo glorioso, amado, porque Dios nos va a iluminar y nos va a ir dando todas esas, vamos a ir entrando en esos lugares a través del lugar santísimo donde estamos, que es Cristo. Por su sangre, dice por allá, por Hebreos, dice que por su sangre Él abrió un camino nuevo y hoy tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, ¿sí? Y en ese lugar santísimo podemos ver, mira lo que dice, aunque sea dueño de todo, todavía no estamos en todo ese conocimiento dueño de todo. ¿Qué es el todo? El auto, la casa, el campo que voy a heredar. No, es Cristo. Es Cristo Jesús. Lo demás que podemos tener es por su amor. Y aquel que nos escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Verdad? Romanos 8:32. Gracias, Señor Espíritu. Todo eso es una añadidura. Eso no son, la gran bendición. ¿No? La bendición es Cristo Jesús. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Pero cuando Dios le dijo a Abraham, Dios estaba viendo la descendencia. Dios estaba viendo al unigénito Hijo de Dios. Y después de 14 generaciones, nace en Belén, por allá por Miqueas, capítulo 5, 2, dice, tú, Efrata, pequeña para ser llamada grande entre las ciudades de los gentiles, tú, Belén, Efrata, de ti me nacerá el que será Salvador. ¿Sí? De un lugar pequeño, un lugar insignificante. Ahí nace este hijo. 700 años atrás se profetizó. Los profetas, los salmos, los libros de la ley con sus sacrificios, sus ofrendas, todo apuntaban, aún desde el Génesis 3:15, se apuntaba a este hombre, a este varón perfecto, a este conocimiento de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjate las palabras que estamos hablando. Entonces, para entrar en esta verdad, tenemos que sacudirnos un montón de cosas. Yo no te digo que uno abandone las cosas que están haciendo, no. Uno tiene que entrar en esa cosa que uno va desmantelando de a poquito, un montón de paradigmas que trae, de miedos, ¿viste? De cosas,
Como por ejemplo, te digo, el domingo atamos a Satanás y el lunes otra vez lo estamos desatando. ¿Sí? Y muchas veces esas cosas son, tenemos que revisarnos en ese sentido. Siempre estamos en un proceso de repetición, de rutina, y el Hijo de Dios no fue llamado para la rutina, porque hay mucho conocimiento que el Señor quiere volcar, ¿cierto? Pero si estamos todavía muy ocupados, ¿sí?, en estas cuestiones, que uno lógicamente tiene que pedirle a Dios ese discernimiento, y hay muchos que tienen esos hermosos dones de sanidad, de milagro, de liberación, de enseñanza, ¿cierto? Está muy bueno, pero lo más importante que el don acá es Cristo. Cristo Jesús. No hagamos del don un Dios, ¿sí? No hagamos del don un Dios. ¿Sí? Por allá por Corintio había gente que exageraba en el don de lenguas, por ejemplo, ¿no? Exageraban en el don de lengua y muchos se creían un poco más espirituales que otros, ¿sí? Y Pablo dice, yo prefiero hablar una sola palabra con el entendimiento, con mi lengua, y no hablar 10.000 palabras en lengua, haciendo de que mucha gente sea confundida. Y muchas veces en el mundo, ¿cierto?, en el ámbito espiritual, mucha gente se ha visto como que es inferior porque hay otro como que brilla con estas cosas, siendo que el espíritu tiene que estar sujeto al que dice ser profeta. Al que dice ser profeta no es el que profetiza tan solamente, que te habla, mira, Dios te va a enviar a las naciones, ¿viste? Tuve muchos años prendido en estas cosas, y que Dios va a hacer esto y que Dios va a hacer lo otro, mientras mi familia, en muchos casos, se iba perdiendo, mi barrio, ¿cierto? Me miraba a mí, en la iglesia me conocían un montón, pero en mi barrio, ¿cierto? Por ejemplo, yo te estoy hablando un ejemplo, ¿no? Siempre entendiendo que el Señor tiene poder para hacer todas las cosas, porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de los guardianes y siervo hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre. Esto está hablando la Reina Valera, en este 4 habla de tutores, cuidadores. El tutor es como ese palito que le poníamos a la planta, ¿te acordás? Le poníamos para que la planta de tomate, lo que hemos tenido quinta en el campo, ¿viste? Esa plantita de tomate, no sé, sino que se mantuviera, o una planta de naranja, se le ponía un tutor, un tutor. Y eso es a lo que nosotros fuimos llamados los hijos de Dios, a ser tutores, ¿sí? A ser tutores, porque hay muchos, no tan solamente hablando como yo lo hago, sino a través de las acciones, ¿no? Un hijo te ve, ¿cierto? Y anhela lo que el Padre va llevando en Cristo. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Salmo 119, 110. Con mirar su palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi caminar tu palabra, ¿cierto? La palabra es Cristo. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en... Eso te lo dejo a vos. Así que eso de paso te vamos explicando con la palabra que esto no es la palabra, la Biblia, ¿no? Palabra es Cristo. ¿Sí? Esto lo que nosotros tenemos acá, lógicamente, son las Sagradas Escrituras, que indica quién es la palabra. Es Cristo Jesús. ¿Sí? Por Él fueron creadas todas las cosas que vemos. El Padre, cuando creó todo, lo estaba mirando a su Hijo. ¿Sí? Y lógicamente el Espíritu dice que se movía sobre la faz del abismo. El abismo es aguas. La faz del abismo es agua. El Espíritu dice, algunas versiones dice, empollaba, hacía cosas de lo que Cristo ya había hablado.
No es lo que el hombre declare, porque mucho también otra también hoy en día, que eso después ya lo vamos a hablar con la palabra. Se toman de un proverbio eso. Lo que yo declaro, eso va a ser y aquello va a ser. Nada. Es lo que declara Cristo. Es lo que proclama Cristo. Él es la palabra. Porque a raíz de esto ocurren muchas cosas. ¿Sí? Muchas cosas que son contrarias muchas veces. Y muchas veces hay que estar explicando. ¿Y por qué no me ocurrió a mí? Y porque vos tenés por café, y porque vos tenés... No. Es porque desde un principio ese declarar, ¿cierto? No es lo que Cristo dijo que sos vos o que soy yo. ¿Sí? Para eso tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. No a profecías solamente, profecías, experiencias personales, muchas experiencias personales. Si vos ves a través de los tiempos, hombres y mujeres de Dios han tenido experiencias personales y mucha multitud, ¿sí?, se unió a estas experiencias personales sin las Escrituras, ¿cierto? Y está bien tener una experiencia personal, y está bien saltar, y está bien hablar en lenguas, y está bien todas esas cosas, ¿verdad? Está bárbaro, porque es una manifestación, hay una manifestación, pero hay algunas cosas que tienen que estar más sujetas al profeta, ¿cierto? Para que no se arme un desorden, ¿verdad? Y la gente inconversa por ahí. Era el momento que Dios ahí estaba para que esa persona fuera impactada. Pero por causa de estas cosas también, muchos, yo no digo que se perdieron, porque Dios no pierde, nunca, jamás. Cristo no pierde nunca. Él va a tener oportunidad de hacer de que esa persona, ¿cierto?, tenga esa oportunidad otra vez. Por la irresponsabilidad muchas veces de uno en esas manifestaciones. Esa persona se ha alejado, pero esa persona nuevamente va a ser convocada. Así como lo fuimos nosotros. Porque, a ver, ¿quién de nosotros muchas veces no nos hablaron? ¿Quién de nosotros muchas veces no hemos visto cosas? Lo hemos visto en internet, en la televisión. Pero era como que había cosas todavía en esa maravilla que veíamos. Había cosas, había algunos desórdenes dentro. Y yo sí, vos sí, espiritualmente estás crecido y no le das mucha importancia a ese desorden, aunque tendríamos que darle también para que ese desorden, poco ese ruido espiritual, se sujete un poco, de estar cazando fantasmas en lugares indebidos. ¿Sí? No sé si me entendés lo que estoy hablando. Y que entre en ese orden y en ese equilibrio que nosotros queremos para que muchas personas puedan tener no tan solamente un domingo a la tarde, un rato, sino que toda la semana estén en una sintonía. Dice, porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre. ¿Cierto? Esto está hablando de la enseñanza, de la sabiduría, del equipamiento en el espíritu. Primeramente tenemos que saber que eso lo da el espíritu. Eso no lo puede generar ninguna persona. El hombre colabora como un perito, ¿cierto?, como un arquitecto de Dios, como un colaborador, trayendo y transmitiendo e impartiendo a través de sus dones, a través de los frutos, ¿cierto? Se imparte por el Espíritu, ¿cierto?, eso que está destinado a esa persona indicada, porque Dios es un Dios muy detallista en cuanto al corazón del hombre. ¿Sí? Él va a poner lo que dijo en el corazón del hombre y eso es lo que va a fluir. Otra cosa no va a fluir. Por más que nosotros queramos impartir, que bueno, que sea igual que yo con don de sanidad, te imparto, no va a ocurrir absolutamente nada. No, y que, a ver, que va a ocurrir que yo... Y no va a ocurrir, ¿por qué? Porque el llamado que Dios tiene es totalmente diferente para con esa persona. Y vamos a estar esperando que esa persona fluya en sanidad, fluya en milagro, fluya en lengua,
¿cierto? Hay personas que no van a hablar lenguas, ¿sí? Porque el Espíritu no le va a dar esas cosas, amado, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que salir, que todo, ¿no? Quisiera que todo, pero no todos van a hablar en lenguas, no todos van a hacer prodigios, no todos van a hacer milagros, no todos van a hacer sanidades, no todos van a tener don de ciencia, don de conocimiento, palabra de sabiduría, ¿sí? Entonces, muchas veces a los que están creyendo se le llena la cabeza de un montón de cuestiones, ¿viste? Que le cuesta después. El Espíritu está, y va a seguir trabajando hasta que esa persona salga de todo este paradigma, ¿cierto? Que se le arma, ¿cierto? 5 conceptos para ser buen cristiano, 10 normas para ser un buen católico, un buen evangélico. Esas cosas no existen en la Biblia, ¿sí? Es mucho más profundo y más sencillo. Es profundo y sencillo a la vez. Dice, lo mismo sucede con nosotros, dice, Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales, ¿sí? Esto que te estoy hablando, ¿cierto? Consejos, bueno, normas, bueno, que no te vistas de esta forma, que no comas esto. ¿Cuántas veces, no? Que no comas lo otro, que eso no, ¿cierto? Cuando Dios santificó todo. Pedro, cuando hay una revelación en la casa de Cornelio, ¿te acordás de ese pasaje? ¿Quién fue el primero que llegó a los gentiles? Muchos dicen Pablo, no fue Pedro, Hechos 13. Pedro fue uno de los pioneros que predicó a los gentiles y fue a la casa de Cornelio por una revelación, ¿sí? Y ahí dice que estaba orando Pedro y de golpe un lienzo que cae, ¿cierto? Ven una visión preciosa, ¿sí? Dice que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dice que, pero no era la sombra de Pedro, Esa es otra cosa también que tenemos que matar nosotros. El hombre, viste, siempre por encima, el hombre. No era la sombra, papá. Dice que un lienzo cae, dice que hay un montón de animales en ese lienzo. Y Dios le dice, mata y come, Pedro. No, pero Pedro, viste, con sus normas, sus estatutos, su Viejo Testamento, no, y que eso es inmundo, y que eso no va a caer, que acá. Mata y come, Pedro. No llame inmundo a lo que yo santifiqué. Listo, ya está, esa enseñanza queda colgada ahí en tu corazón. Entonces cuando vos vas a una casa y decís, antes, por ejemplo, me decían, y morcilla no podés comer porque eso la Biblia. Y eso fue una regulación que se hizo en otros tiempos, que hay que ver el origen de eso. Pero hoy en día, con la santificación del Espíritu, ¿sí? A través, muchos oran la comida, y está bien. Yo hay veces que oramos y a veces que no oramos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hay un principio espiritual en tu hogar, ¿cierto? Que no estamos sujetos a hacer repeticiones constantemente. Yo me acuerdo que cuando era católico repetía oraciones, ¿viste? Las mismas oraciones. Y yo pensaba que cuando entraba en el mundo evangélico, también tenía que repetir un montón de cosas también. Entonces estamos hablando, no hagáis vanas repeticiones, no. Cuando está la persona en Cristo, la bendición está en el hogar. No hay problema, oramos la comida, no hay problema, ¿sí? Pero tampoco no hay problema si no oramos la comida, no hay problema, ¿sí? Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones y nosotros, al ser bendito, hay un principio, ¿cierto? Que donde está el bendito, no hay maldición que pueda entrar en tu casa. Mirá, yo te puedo decir una cosa. Vos tenés que entender algo, mirá. Cuando viene un brujo, ponele vos, viste que hoy el evangélico con el brujo es como que un piedrazo contra el brujo, un piedrazo contra el evangélico, un piedrazo para... Mirá, yo te puedo decir, el cristiano, el brujo te va a visitar, va a venir
con algo, un daño, como le dicen. ¿Sabes qué? El brujo y el daño van a entrar. El brujo y ese muñeco que va a entrar a tu casa, pero el demonio se va a quedar afuera. Se va a quedar afuera porque Cristo está en tu vida. Cristo está en tu hogar. ¿Sí? Y cuando vos salís, ese demonio, ¿sabe qué? Sale corriendo, porque Satanás no tiene autoridad contra los hijos de Dios. Tiene poder, pero no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo le sacó la autoridad, Él descendió a los infiernos y le sacó, ¿cierto? Le sacó al que tenía el imperio de la muerte, le sacó la autoridad. El pecado y la muerte, dos armas que tenía Satanás contra nosotros. El pecado, que fue el error del hombre, ¿cierto? La caída del hombre, y la muerte, que es la separación espiritual de nosotros como hijos. ¿Sí? Se produjo el tánatos, que le dicen. Se separó el hombre en el momento que cayó, se separó, quedó su alma con su cuerpo y el espíritu muere. Por eso dice, morirás, ciertamente morirás cuando comas de este fruto. Entonces, siguiendo el tema, ¿va a entrar el brujo a tu casa? El brujo va a entrar, el muñeco va a entrar, pero el diablo se va a quedar afuera, el demonio se va a quedar afuera. ¿Sí? Esa es la certeza que nosotros tenemos y esa es la certeza que hemos estado descubriendo en este tiempo. ¿Sí? Así que no tenés que tener temor. Avanzá en su verdad y todas las cosas se van a manifestar en tu vida sin muchos gritos, sin muchos movimientos, se van a manifestar de una forma tremenda. Dice, cuando éramos niños éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? No comas, no bebas, no manejes, tené cuidado con esto, tené cuidado con aquello. Vivíamos en temor. ¿Por qué? Porque el ámbito en el que estábamos era un ámbito sin luz. ¿Sí? Hoy no te digo yo que tenemos que hacer un montón de cosas deliberadamente locuras, no, para nada. Pero hoy en Cristo tenemos una seguridad, tenemos una certeza, tenemos un gozo del Espíritu, un renuevo, una nueva fuerza. Muchas veces las actividades te matan espiritualmente porque te sacan, ¿viste?, de estar en su intimidad. Hay muchas veces que estamos muy ocupados en las cosas de Dios, ¿cierto? Y esas cosas muchas veces nos cansan de tal forma que nos saca esto de disfrutar un devocional, ¿cierto? Un devocional entre vos y el Señor. Vos y el Señor, ahí está, eso es. ¿Sí? Cuando vos tenés ese devocional, no sé, hay gente que le gusta orar, le gusta ayunar, ¿cierto? Qué bueno todas esas cosas, en su lugar, ¿no? La oración. Y el poder no está en el ayuno, la oración. En el poder está en el ayuno y la oración, en la persona que vos lo haces. ¿Para quién lo haces a ese ayuno, a esa oración? Para Cristo. Él es el que tiene poder, no la oración o el ayuno. Porque muchas veces después sacamos de contexto eso. No, porque la oración de fulano de tal tiene poder. No. La oración de ese fulano tiene poder porque está enfocada, ¿cierto?, en ese principio que es Cristo. Cuando éramos niños, viste que hay algunos, el poder de la oración, mal escrito. El que tiene poder es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando vamos hablando nos vamos deslizando un poquito y le vamos dando prioridad a una actividad que es buena, la oración, pero lo que tenemos que entender es que el poder no está en la oración, el poder está en aquel que va dirigida la oración. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer,
Isaías 7:14. Porque he aquí la Virgen dará a luz un niño y su nombre será, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender acá. Dios ya no está más con nosotros. ¿Cómo está Dios hoy en día? Dios está en nosotros. Viejo Testamento era Dios por nosotros. ¿Por qué Dios por nosotros? Porque Él era el que peleaba las batallas de Israel a través de los ángeles. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hoy ya nosotros no es necesario ese ángel, aunque hay ángeles que sí actúan. Hoy nosotros tenemos a alguien más grande que un ángel. Y no con nosotros al lado. Viste que hay veces que vemos la figurita, estoy Dios acá abrazándote, ¿no? Tenemos esa, ¿cierto? No, hoy en día es mucho más profundo. Ya Cristo no está a nuestro lado, Cristo está en nosotros. Y no está, yo me porto mal, Cristo se va. No, está siempre con nosotros. Y ahí Él nos va capacitando, nos va animando, nos va llenando de ese amor, de esa ternura, de esa fuerza. Cuando estás trabajando, cuando andás en el campo, vos disfrutás, qué sé yo, la brisa, disfrutás el sol a la mañana, y Cristo también disfruta, porque disfrutás un buen café, disfrutás un mate, Cristo también lo disfruta. ¿Sí? Y cuando hacemos cosas malas, Él también se duele. ¿Sí? Pero Él te va a dar el poder para que vos salgas de esa y cambies tu conducta. Y ese niño creció, y ese niño se desarrolló, y ese niño sos vos, un joven en el espíritu hoy en día, sin duda, con más hambre de Dios que reglas elementales, como acá dice. Yo tengo más hambre en el espíritu que reglas. ¿Por qué? Porque nunca pude vivir bajo reglas, te soy sincero. Nunca pude vivir bajo mandamientos. Nunca, jamás. Quise. Pero hay algo que en el espíritu que va rompiendo todas esas cosas. ¿Sí? Y si fuera desobediencia, yo hoy en día no estaría hablando de estas cosas. ¿Sí? Pero cuando llegó el momento oportuno, dice, cuando éramos niños éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Estamos leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Estamos en Gálatas 4, ya terminamos en un momento. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo que nació de una mujer y vivió bajo la ley. ¿Quién vivió bajo la ley? La mujer. Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía estaban en la ley. Viste que mucho, no, el Nuevo Testamento es a partir de Mateo, no. La Biblia lo divide así, el hombre lo dividió así, no. Mateos, Marcos, Lucas y Juan todavía correspondía al viejo pacto. Cristo todavía no había, sobre el final de los evangelios, a partir del 28, por allá en algunos capítulos, ahí nace el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo muere y al tercer día resucita. Y todos aquellos que creemos en Él, fuimos resucitados juntamente con Él. No estamos esperando morir, que nuestro cuerpo muera para ser resucitado. Nosotros ya fuimos resucitados en el momento que creímos. Son algunas verdades que tienen que golpear a nuestras vidas. Son pequeñas cosas. Y dice, nació de una mujer que vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad. ¿De qué? De la ley.
Nosotros no estamos más sujetos a leyes. Si yo obedezco una sola ley del antiguo pacto, tengo que cumplirlas todas, dice. Yo una sola ley nomás. Que no obedezca, ya era maldito. Sí, puedo cumplir, no sé, con un decirte. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honro a mi papá y a mi mamá. Ponele. Pero no obedezco el sábado. Viste que hay algunas religiones, algunos amigos adventistas, ellos tienen los sábados como día. Algunos tienen el domingo, está bien. Cada cual tenga su día en el Señor, pero téngalo para Él. Dice por allá, por Romanos capítulo 16, cuando habla de los débiles de la fe. ¿Cierto? Algunos lo tienen el sábado, otros lo tienen. Yo lo tengo todos los días, ¿cierto? Para mí son del Señor, no tan solamente el domingo, no tan solamente el sábado. Por ejemplo, no estoy diciendo un ejemplo. Yo con esto no quiero chocar con nadie. ¿Por qué? Porque ya uno ya no vive bajo reglas. Dios nos mandó a su Hijo que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Dios nos libertó de la ley. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos poniendo leyes al hombre? ¿Por qué nosotros todavía estamos bajo la vieja dispensación? No porque somos los levitas de hoy, del 2023, no porque somos lo del sacerdocio de Aarón del 2023, no, es Cristo en tu vida, que quebrantó la libertad, que quebrantó la ley, ¿cierto? Nacido de una mujer bajo la ley, Él quebrantó la ley en los tiempos de ley, la quebrantó, la rompió, la hizo 1000 pedazos, abrió el velo del templo, entró Él, se abrió el velo, entró, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y en el Apocalipsis, cuando vos lees el Apocalipsis, te vas a dar cuenta en qué tipo de templo Él anda. Él camina entre los candeleros, ahí está ministrando Él. Él ministra a su pueblo. ¿Viste cuando vos orás, cuando vos ayunás? Él desde ese lugar, por el Espíritu, te ministra y conecta tu vida a través del Espíritu. Y te pone un nombre nuevo, y cuántas cosas que dice Apocalipsis, porque muchas veces el Apocalipsis lo tomamos para el desastre, ¿viste? No, pero hay cosas en el Apocalipsis que vos ves, ¿viste? Porque vos y yo somos más que vencedores, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ninguna, y cuando es ninguna, ¿sí? Terminando, mi querido, así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad. Entonces, ¿por qué nos seguimos atando, Dios? Tenemos que discernir, amado. Tenemos que entrar en ese discernimiento. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos dé estos principios espirituales, ¿cierto? Nos atamos el domingo y nos desatamos el lunes. Nos atamos el domingo, constantemente estamos atándonos a cuestiones, ¿sí? La oración del justo es eficaz y puede mucho. Tu oración en tu pieza, en tu lugar, va a quebrantar. No es necesario llegar a un lugar siempre donde hay mucha gente y quebrantar maldiciones, ¿no? Vos la oración del justo es eficaz, porque va enfocada ¿a quién? Al Cristo. Y te va a ministrar más que a mí, te va a enseñar más que a mí, te va a dar más palabras más que a mí, más profecía más que a mí, te va a dar más cosas, mucho más cosas, mucho. Olvidad, vos, tu familia, tu esposa. Ustedes son hijos de Dios, por tanto Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros, y ese espíritu grita, en la Reina Valera dice, Abba Padre. Antes de decir Abba Padre en el Viejo Testamento, dicen que te mataban, porque nadie podía decir Abba Padre.
Hoy en día, ¿qué es lo que significa Abba Padre? Querido Padre o Papito querido. Fíjate vos el nivel de intimidad. Entonces ya no eres esclavo de reglas, mandamientos. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y ser hijo, y por ser hijo Dios te ha hecho su heredero. Damos gracias al Señor hasta acá. Podemos seguir avanzando, pero por cuestión de tiempo, ¿no? Damos gracias a Dios en esta mañana, porque Dios, ¿cierto?, nos hizo sus hijos, nos puso tutores, cuidadores, y hoy en día necesitamos ser cuidados, tutoreados, ¿sí? Necesitamos ser ministrados, necesitamos ser pastoreados por Cristo primeramente, por favor, por Cristo. ¿Sí? Ese es el principio. Y después Dios va a poner personas al lado tuyo que verdaderamente van a ser edificantes, edificantes. Eso es lo que tiene que ocurrir. Si no ocurre eso y sos una copia de esa persona, copias no. En el espíritu, en cuanto al servicio, no. Copias de otros jamás. ¿Sí? En un sentido que uno quiere hasta parecerse hasta la forma de respirar de la otra persona. No. El espíritu ha impartido cosas diferentes a nuestras vidas y ahí está esa vivencia. Amado, que Dios te bendiga y que tengas un gran día. ¿Sí? Damos gracias a Dios en esta mañana. Gracias, Señor, que tú bendigas, Padre, este partido de Mar Chiquita, que tú bendigas esta hermosa Coronel Vidal, Señor, toda la costa, Santa Clara, La Caleta, Señor, que tú bendigas Santa Elena, Viboratá, Pirán y todos los campos, Señor. Bendito será la ciudad y bendito serás en el campo. ¿Sí? Tú no irás detrás de las bendiciones te van a seguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres el bendito. No voy buscando, sí tengo que trabajar, lógicamente, ¿cierto? Y Dios va a bendecir el trabajo de tus manos, ¿sí? Para que puedas compartir con otros, con el huérfano, con la viuda, con el necesitado, ¿sí? Que Dios te bendiga y que tengas un gran día.